están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a recibir a una doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en semiótica discursiva por la Universidad de Misiones, licenciada en comunicación y técnica en periodismo por la Universidad del Nordeste, investigadora adjunta del CONICET, con sede en el NEDIM del Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Dirige el Instituto de Investigaciones en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la UNA y coordina numerosos proyectos de investigación sobre comunicación, artes, cine y culturas populares en el NEA. Sus estudios se centran en la reconfiguración de identidades, religiosidad popular, especialmente el fenómeno del Gauchito Gil y la producción visual y audiovisual como constructores del sentido social y cultural. Su trabajo combina investigación teórica con intervención sociocultural, vinculando la academia con las comunidades y artistas de la región, destacando siempre la dimensión visual, comunicacional y devocional de las prácticas culturales. Estamos hablando de la doctora Cleopatra Barrios. Cleo, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Gracias a vos y a tu programa. Si vos te tenés que, más allá de tu currículum, ¿no? Si vos te tenés que definir, ¿quién sos? Y soy Cleopatra de Loreto, Corrientes, Argentina. Eso me define mucho. ¿Sí? ¿Loreto? Y define mucho también, creo yo, mis investigaciones, la orientación, ¿no? Parte de la identidad del ADN de nuestra, de quienes somos también lo llevamos a veces a la investigación científica también, ¿no? No hay que dividir. ¿Y por qué te define tanto? Y bueno, para quienes no saben, Loreto, soy una loretana de la provincia de Corrientes, pero venida de las misiones jesuíticas, ¿no? Y con ese éxodo, mi pueblo trae consigo una imaginería religiosa popular muy fuerte, que también en ellas confluyen la cosmovisión guaraní y la cosmovisión jesuita, y la correntinidad en la que se implanta. Y bueno, y eso es parte de una mixtura de sistemas socio-religiosos que creo que es uno de los intereses que llevo a la investigación también. ¿Y eso qué te impactó desde chiquita? Y uno no sabe, ¿no? Uno no sabe hasta que lo va concientizando de alguna manera, toma conciencia de eso. Creo que uno, primero es la práctica en todo y luego es la investigación, el estudio. Si me preguntaran por qué hago esto, generalmente siempre digo que viene de mi práctica periodística, ¿no? Antes de toda esta investigación, siempre nos fascinamos en la provincia de Corrientes por la cantidad de prácticas socio-religiosas que forman parte de la identidad de los pueblos. El santo patrono es como la fiesta más importante que puede tener una localidad. Y te diría que eso me fue marcando porque también fui periodista en una sección interior de un diario provincial aquí. Pero después vos te das cuenta que está más atrás, ¿no? Lo que te interesa, en el ADN, ¿no? Claro. Es como que hace eclosión ahí, pero tiene raíz. Tiene raíz, exactamente. Vamos a entrar a uno de tus temas que tiene que ver con el Gauchito Gil. Y la pregunta es cómo se estudia el Gauchito Gil, si como un fenómeno social, cultural, estético, como todo eso junto, y en todo caso, ¿por qué crees que su imagen y todo lo que acompaña al gaucho, las banderas, las velas, la cruz, el color, es tan potente incluso para muchos que no son creyentes? Y es un fenómeno poliédrico, podríamos decir. Tiene muchas caras y además esas caras se sobreimprimen de alguna manera y hay que estudiarlo desde todos esos lugares. Es un fenómeno socio-religioso, cultural, político, estético, turístico, patrimonial, y además tiene la particularidad de que es un fenómeno en desplazamiento permanente.
que ha traspasado las fronteras de Corrientes, si bien tiene su origen, no sabemos en Mercedes. ¿Desplazamiento territorial, decís? Territoriales en dos aspectos, ¿no? Uno, geográfico, con su origen, una leyenda del siglo XIX que hace eclosión, empieza a visibilizarse en el siglo XX, muy pequeña, una devoción rural en Mercedes Corrientes, que luego empieza a atravesar las fronteras de Corrientes y hacerse nacional, ¿no? Eso habla de un desplazamiento territorial en términos geográficos, pero en ese andar también sucede que se da un desplazamiento en términos de salirse del espacio socio-religioso en sí y convertirse en un fenómeno que es político, que es cultural, que es estético, ¿no? Y que va a interpelar a distintos actores sociales y colectividades. Entonces, eso es lo más relevante, ¿no? Para entenderlo y por qué sigue tan vigente y por qué siempre va incorporando nuevas aristas. Creo que el corazón de este fenómeno está en la apropiación constante, que también es una de las características de lo popular, ¿no? La apropiación, la agencia humana es la que distingue, ¿no? a las prácticas culturales populares, pero las religiosidades populares también. Y cuando hablamos de un desplazamiento político del Gaucho Gil, ¿qué decimos? Bueno, primero tenemos un lugar que tiene que ver con la leyenda o la historia que empieza a construirse en la memoria oral, una tradición que es retomada, recordemos, por la música popular, sobre todo, el padre Julián Cini, la poetisa Luisa Pais. Bueno, son algunas de las personas que empezaron a recopilar esa memoria oral y que empiezan a llevarla a distintos lugares, primero al escenario, al folclore, luego en esa interrelación, ¿no? Del padre Julián Cini como párroco en su momento de Mercedes, pero luego en su tarea de evangelización con el chamamé y de acercar de alguna manera la posición de la iglesia, ¿no? con el Gauchito Gil. Entonces, me parece que ahí hay una potencia para entender este fenómeno, y esta cuestión de que se da del desplazamiento también y de la articulación de una memoria oral hacia lo visual, que es lo que a mí particularmente me interesa, ¿no? Que sigue viviendo. Pero pienso también lo político desde lo más llano, digamos, es una especie de Robin Hood, ¿no? Le roba al rico para darle al pobre. Y ahí hay una síntesis muy, muy fuerte política, digamos, ¿no? Claro, y ahí en esa memoria oral tenemos todos esos condimentos. Primero, el lugar donde se ubica la figura, un momento de disputas entre unitarios y federales. Se cree que también pudo haber formado parte de la guerra de la Triple Alianza. Eso todo implicaba una toma de posición, una toma de posición de decidir no pertenecer más, ¿no?, a las filas, ¿no?, celestes y ser un rebelde. ¿No? Y a partir de ahí, esa apropiación más contemporánea del rebelde en sí, de la figura de la rebeldía como un lugar posible de emancipación popular, que es tomada de distintos lugares, no solamente hasta de partidos políticos que vemos que toman su insignia, como también podríamos decir movimientos sexogenérico identitarios que encuentran en el Gauchito Gil también un lugar, ¿no? Uno no podría haberlo pensado hace un tiempo, cómo una figura del siglo XIX puede ser apropiada por fenómenos contemporáneos. Y llevado, por ejemplo, al carnaval, como sucedió este año, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo surge tu interés por estudiar la religiosidad popular y en todo caso, qué hay en esas imágenes que te parecen tan potentes para dedicar, bueno, gran parte de tu investigación a eso, ¿no? Un poco te comentaba al inicio, pero quizás ahondar un poquito más. Ahora la cuestión está ya llevada hacia lo estético, ¿no? Es decir, claro, hacia lo que ya está atravesado por la academia, ¿no? Una de las cuestiones centrales que
que a mí me llamaba la atención cuando todavía no conocía el fenómeno en Mercedes. Sí empezaba a observar los altares ruteros, la figura del Gauchito Gil que empezaba a ingresar lentamente en los altares familiares, pero no conocía el fenómeno en Mercedes tan masivo que empezó a hacer cuando yo me acerqué. Yo me acerco justo en un momento de mucha visibilidad mediática, incluso internacional, que fue hacia los años 2008 aproximadamente. Y una de las cuestiones que me llevó a estudiar, y desde este lugar, tenía que ver con la fascinación que mostraban en ese momento mis propios compañeros reporteros gráficos. Decían que había una fascinación por la imagen que se producía en ese fenómeno, ¿no? Y entonces ahí empecé con yo hago un pasaje, ¿no?, de mi tarea periodística a la de la investigación social, y yo cuando llego digo, bueno, esto tenemos que estudiarlo, claro, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con el modo en que se constituye el ritual tan masivo en Mercedes, cuando hay una participación muy activa de los fieles en performar al propio Gauchito, claro, Gil y atraer a las cámaras, ¿no? Hay una teatralización muy fuerte que produce una atracción de las cámaras. No solamente estoy hablando del fotoperiodismo, el documentalismo, la ficción. Claro. Entonces eso empezó a llamarme la atención que había ahí de la relación de lo popular, oral, de la tradición oral que se estaba trasladando al mundo de la fotografía fija primero y al audiovisual en términos más amplios, y hoy instalativos, hay, claro, muchas experiencias. Y bueno, ¿no? Lo dicho, ¿no? Lo teatral del carnaval, ¿no? Con ese totalmente. Espaldar altar, digamos, como dijo alguien, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que fascina, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué ese y no otro? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con... nosotros tenemos dos grandes, en la provincia de Corrientes, dos grandes movimientos socio-religiosos. Uno tiene que ver con el fenómeno de la Virgen de Itatí, ¿no? Con muchas peregrinaciones multitudinarias y que tienen gran tinte de apropiación popular, pero que tienen también un formato, una estética que fue modelada también por la institucionalización, porque estamos hablando de un fenómeno institucional, de alguna manera, que tiene sus derivas en la apropiación popular. En el caso del Gauchito Gil, que es un fenómeno de religiosidad popular que primero surge como paraeclesial, es decir, al margen de la iglesia, con una apropiación popular de base, pero que además se va imbrincando un montón de rituales y prácticas que tienen que ver con la veneración a los difuntos, con la comida, con la bebida, con el baile, la música, la danza, o sea, todo una condensación sociocultural que va a exceder claramente lo religioso, podríamos decir así, incluso el sistema de creencias, o quizás podríamos decir al revés, el sistema de creencias se imprime o se va materializando en todas esas prácticas, y eso se va expandiendo, y a medida que la industria cultural también empieza a fagocitar y a retroalimentar ese fenómeno, se produce una repetición, claro, una reiteración, por un lado, que eso lleva hacia un lugar que es, ¿no?, la reiteración por sí misma, una estetización, etcétera, de la imagen, y por el otro lado una complejización, muchos actores ligados a distintos lugares, el periodismo, el arte, claro, la cultura, la política, van, claro, ¿no? Entonces se volvió en un momento, hacia los años 2010, un fenómeno gigante. Gigantesco. Gigante, que incluso... inmanejable también. Inmanejable para una ciudad. O sea, el fenómeno era tan convocante en una ciudad que quedaba chica para... Claro, no tiene cómo. Claro. Pero también inmanejable en todos los otros aspectos que después conocimos, ¿no? Sí. O sea, llegando al crimen incluso, sí, ¿no? Sí.
¿Y el 8 de enero qué es? Y el 8 de enero es una fiesta. Es una fiesta que muchas veces es indescriptible porque no podemos, yo no te puedo explicar en palabras lo que sucede. Y esto era lo que me decían desde el primer lugar, desde el primer momento, las personas que quedaban fascinadas con lo que sucedía. Fascinadas para bien, fascinadas para mal, porque también genera a veces incomodidades, ¿no? Que salirse del lugar de confort, porque estamos hablando de una celebración que no se da en el centro de una ciudad o en una institución, no, se da en un borde de una ciudad, que además que como borde fue creciendo, ¿no? Y es masivo, es popular, implica mucha relación del cuerpo, implica mucha agencia de los actores sociales, ¿no? Entonces, también la regulación desde el Estado, desde distintas instituciones, implica un gran esfuerzo, ¿no? de negociaciones. Entonces, ese espacio, ese borde fue generando como un lugar de disputas, de tensiones, ¿no? Muy importante. Entonces, pero a su vez sigue siendo el lugar central, si bien hoy es una devoción expandida que tiene distintos altares, santuarios a lo largo y ancho de la Argentina, sigue siendo el lugar a donde los fieles quieren llegar para cumplir con el gaucho, ¿no? Y uno se para en la ruta, ¿no? O sea, aunque no pase nada, o toca bocina, lo cual es muy llamativo, porque ahí hay una implicación también, aunque sea mínima, pero que está demostrando un grado de respeto, ¿no? Sí, totalmente. ¿Ya conoces el nuevo santuario? Ya conozco, no fui en la inauguración, pero estuve días previos y fui siguiendo todo el proceso desde la demolición de todo lo que estaba en torno al altar central, todo lo que produjo, ¿no? Las dos muertes que se produjeron allí, el levantamiento popular, bueno, ese espacio de tensión que te decía, llega un momento que explota, eso genera una explosión. Y a partir de ahí empecé a seguir, sí, por supuesto, cómo fue la construcción y las visiones que se daban en torno a esa construcción. Lo que te puedo decir es que nosotros no podemos adelantar lo que va a suceder. Sabemos que ya está la obra, es una obra monumental que claramente cambia y va a cambiar, o sea, va a producir un cambio. Uno de los primeros cambios centrales que produce con una intervención estatal en torno a la devoción se da en los años 70 cuando se da la construcción de la Ruta Nacional 123. Eso generó, y eso sí está estudiado, tenemos ya varias décadas, ¿no? De que hay una comprobación de que esa ruta generó también la expansión, ¿no? O sea, los camioneros, los taxistas, esta accesibilidad, que la cruz esté ahí a la vera del camino, pero un camino por el que pasa que hay mucha circulación, no solamente provincial, sino nacional e internacional. Y sabemos que eso reconfiguró, o sea, es uno de los factores que reconfiguró la devoción. Y hay una percepción de la localidad de Mercedes que es una añoranza, una nostalgia por esa cruz y esa devoción rural que se vivía desde mitad del siglo pasado hasta la década del 80, incluso hasta la década del 90. Cuando se da la explosión con mucho apoyo mediático y de esta ruta que empieza a generar una circulación de devotos y no devotos, de turistas, de comerciantes. Porque pasa el comercio por ahí, digamos. Comerciantes.
Bueno, eso genera una reconfiguración y hay una añoranza que es casi imposible volver a ese punto, ¿no? Entonces hay distintas posiciones. Bueno, yo lo venero en mi casa, no voy a la tumba. Da la sensación de que este monumento lo que podría llegar a ser, digamos, no sabemos. No sabemos. Es que lo va a potenciar aún más, ¿no? Lo va a potenciar, pero hay una intervención estatal, ¿no? Porque se da una situación. Y ahí hay una reinstitucionalización nuevamente. Exactamente, porque pasó varios procesos de intentos de institucionalización, de apartamiento, de no poder, incluso se hablaba de tierra de nadie en algún momento cuando se da sobre todo la apropiación por un comercio, ¿no? Por una comercialización del gaucho. Exactamente, la cuestión del consumo, del marketing, de todo lo que había ahí. Sí, y en este caso te digo, o sea, me parece que en ese momento se dio la ruta, incluso fíjate vos lo que es hablando del respeto, hay relatos de gente que decía, bueno, el trazado estaba previsto de este modo y tuvieron que hacer un pequeño desvío para no pasar por encima del altar del Gauchito Gil. Pero después, bueno, no hubo, o sea, la regulación siempre fue un tema, ¿no? Un tema importante. Y ahora hay una fuerte intervención estatal. Creo que esa explosión con estas muertes lamentables que se dieron después de desmanejos, denuncia, este clamor popular, ¿no? Creo que la vigilancia de la comunidad en todos estos fenómenos es fundamental, ¿no? Porque si alguien viene de afuera, se apropia y lo dejamos que eso suceda, perdemos de alguna manera el control. Y a partir de ahora estamos ante una turistización, digamos, del fenómeno que ya se venía dando. O sea, el Gauchito Gil es una marca Corrientes, es una marca argentina, es una de las figuras más importantes de la diversidad religiosa argentina, eso está estudiado. Es una de las figuras también incluso de las encuestas de religión que más fieles tiene dentro de las religiosidades populares, ¿no? Hablando con la difunta Correa y demás, y eso hace que sea una marca el Gauchito Gil. Entonces hay que ver cómo se gestiona, digamos, ¿no? Eso. Bueno, y a propósito, entonces, ¿se puede hablar de una identidad religiosa correntina o regional? ¿Y hasta dónde va entonces eso? Porque por lo visto acá ya excede la región incluso, ¿no? Totalmente. O en todo caso hablamos de una región continental, ¿no? Ya no nacional. Claro, totalmente. Ahí hay una cuestión que es, sí o sí hay una relación con nuestra identidad como correntinos. En sí la figura del gaucho y todas sus destrezas y todo el mundo rural está muy identificado con el mundo de Corrientes, ¿no? Claro. Pero a su vez hay una serie de prácticas y creencias y, como te decía, ¿no? La veneración de los difuntos, la comida, la música popular que es el chamamé. No hay que olvidarse que el principal motor de difusión del Gauchito Gil fue el chamamé. Claro. Nosotros ahora, o sea, la memoria oral, pero vehiculizada, digamos. Ingresa por esa industria cultural y después obviamente hace explosión en otros lenguajes. Es también un símbolo de una diversidad de gauchos rebeldes correntinos que los estudios dan cuenta. Acá tenemos muchos de nuestros referentes que han estudiado, que dan cuenta de un momento de nuestra historia, ¿no? De la historia de Corrientes, pero a su vez que dentro de más de 60, 70 gauchos rebeldes de una época de nuestra historia, algunos de ellos fueron santificados y forman parte de un santoral popular que se plantea como propio, que es tan propio que nos distingue incluso de otras provincias. Y forma parte de ese santoral. Entonces ahí hay una marca de
de lo propio en términos de la correntinidad, pero a su vez es marca de correntinidad para el migrante. El que se fue puede bailar su música, puede practicar sus creencias o puede recordar al terruño a través de la bandera del Gauchito Gil o alzando la bandera del Gauchito Gil, ¿no? Entonces eso también, ida y vuelta de la migración, o incluso aquellos que se fueron y que vuelven, ¿no? Como artista, como claro. Ayudan a su difusión. Y es también una marca de argentinidad actualmente. Y eso lo vemos en las prácticas, por ejemplo, artísticas, porque además su figura es una cruz, es un gaucho, que antes era una cruz, para el mercedeño es la Cruz Gil, hasta los 80. Cuando aparece la figura humana, hay todo un debate en torno a la figura humana del gaucho, porque se dice que eres un gaucho más pampeano que correntino, claro, en sus atributos, y sobreimpresa una cruz. Eso ya da cuenta de una simbología que es una simbología, un Martín Fierro, claro, crístico o casi crístico, que ya lleva impregnada, ya lleva impresa, hay una confluencia de retóricas de la nacionalidad en sus imágenes y en las retóricas lingüísticas y orales que se van sucediendo, teatrales también. Bueno, es un tema muy apasionante, de hecho consumimos el programa, pero no me voy a ir sin hacerte esta... porque vos sos investigadora además, investigadora del CONICET, y estás en la dirección del Instituto de Investigaciones en Comunicación Social, que es un rol complejo en un contexto de desfinanciamiento y también de ataque a las ciencias en general, a las sociales, a las ciencias humanas o ciencias blandas en particular. Entonces, todo esto que nos estás contando, que nos deja, a mí por lo menos me hace pensar una cantidad de cosas, lo cual te demuestra, digamos, andando, la importancia que tiene. ¿Cómo trabajan ustedes siendo escrutados, siendo atacados y desfinanciados sobre todo, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y defendiendo a la ciencia en general y a las ciencias sociales en particular, porque si no, no tendríamos también ese distanciamiento crítico necesario. O sea, estamos hablando de un fenómeno que actualmente atraviesa distintos elementos que tienen que ver con el comercio, con el turismo, no solamente con la fe, ¿no? Sin desmerecer lo que implica la fe para la constitución de identificaciones sociales. Pero entonces, si no tenemos esta vigilancia crítica que posibilita, ¿no?, el desarrollo de las ciencias sociales, nos faltaría una pata muy importante, ¿no? Y desde el instituto nosotros estamos justamente, es un instituto que fue creado con mucho esfuerzo como un proyecto muy colectivo. Para quienes no conocen, la carrera de comunicación social lleva aquí en la región 40 años, primero como tecnicatura, vinculado primero a una cogestión entre provincia, universidad, hasta que se queda la universidad con la carrera, luego la licenciatura, y todo fue producto de lucha. Y luego nosotros éramos una carrera que no dependíamos de una facultad, de una unidad académica. Eso implica un montón de cuestiones a nivel de regularización, de concursos, etcétera, docentes. Y formamos parte de la Facultad de Humanidades desde el 2009. Y en ese proceso, el Instituto de Investigación en Comunicación Social es un logro también de institucionalización. Y se da en un proceso en que justo cuando logramos este instituto, no podemos acceder, ¿no?, a fuentes de ingreso para lo que implicarían técnicos y demás, pero estamos trabajando con la directora, bueno, yo estoy en la dirección y Florencia Panuncio en la codirección, haciéndonos cargo de los temas más relevantes que importan, digamos, a la comunicación social, ¿no? Tenemos una serie
de trabajos. Actualmente tenemos 5 proyectos acreditados con su articulación en grupos de investigación. Hemos trabajado para presentar más proyectos de investigación. Estamos generando muchas publicaciones que tienen que ver con los medios y la tecnología, la comunicación y la cultura, las lógicas mediáticas, la historia de los medios, comunicación, educación, esto, ¿no? Estudios audiovisuales y visuales que son muy relevantes y no son estos temas muy importantes. Estamos promoviendo para el año que viene el 10º Congreso Internacional de Estudio de Cine y Audiovisual en nuestra región, en una cogestión, porque tal vez eso, hacia ese lugar vamos, ver las posibilidades de cogestión estratégicas, ¿no? Entre una unidad académica y la otra, en este caso la Facultad de Artes y Diseños y Ciencias de la Cultura. También en esa alianza estratégica estamos trabajando en la formación de una propuesta de posgrado doctoral, que es algo que necesitamos, porque todos y todas quienes hemos ido, quienes nos quisimos formar en este campo, nos tuvimos que ir, o hasta ahora lo tenemos que hacer afuera. Y eso implica que muchos no sigan en este contexto su formación de posgrado, porque claro, hoy ¿qué es lo prioritario, no? Sí, comer, básicamente. Comer. Entonces, formarte hoy, y también estamos trabajando en cursos de posgrado. Hicimos las primeras jornadas del Norte Grande de comunicación de la ciencia. Formamos a periodistas y comunicadores que están en el marco de la universidad, o sea, de la UNE, y también a becarios y también a investigadores para comunicar ciencia justamente, y para comunicar, para nosotros también, para aprender desde nuestra área a comunicar la importancia de las ciencias sociales en general y humanas. Bueno, ánimo y mucha suerte. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se ven en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario El Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.